Aleluya. Mateo capítulo 26 de versículo 36 en adelante. Mateo capítulo 26 versículo 36 en adelante. ¿Lo tiene? Hoy vamos a hablar de que Dios siempre está dispuesto. En otra ocasión hemos hablado de la porción bíblica, pero Dios siempre tiene cosas nuevas para enseñarnos. Y ayer estaba hablando con alguien y me estaba hablando de que quiero volver a estar orando igual. Y le dije a esa persona, pues Dios también quiere que tú lo hagas, que ore más, que lo busque de nuevo, que esté más en intimidad con Él. Incluso dice Él que el Espíritu siempre está dispuesto. Y ahí fue que surgió la idea del mensaje. El Espíritu siempre está dispuesto. Dios siempre quiere que estemos en intimidad con Él. Y el mejor ejemplo de una vida de oración nos la dejó Jesús. Dice aquí, ¿por qué una vida de oración le conviene al cristiano? Porque eso nos va a evitar muchas consecuencias negativas, muchas consecuencias que nos hagan tropezar y nos hagan alejarnos de Dios. Al nosotros estar orando, nos va a evitar muchas tentaciones. Y en el transcurso del mensaje lo vamos a ver. Porque Jesús se lo advirtió a sus discípulos. Y se lo advirtió en uno de los momentos más cruciales de la vida de Jesús. Y lo bueno de esta enseñanza es que en ese momento tan crucial, nosotros vemos a Jesús empeñado por enseñarle a sus discípulos. Aleluya. Dice, versículo 36 del capítulo 26, dice, luego fue Jesús con su discípulo a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí, permanezcan despiertos conmigo. Siempre se dice que uno tiene un grupito, una selección, o sea, como alguien cercano. Sí, como alguien cercano, que uno confía, que uno dice, fulano, mire, estoy pasando esta situación, fulana, estoy pasando esta situación. Y necesito a alguien que esté orando conmigo, que interceda conmigo, que esté pidiéndole al Padre por mí, para que Dios me ayude a pasar esta situación. Pero a pasarla ¿cómo? Siéndole fiel al Señor. Y Jesús le dijo a unos de sus discípulos, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y dice que se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y le dijo, oigan cómo dice, y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. ¿Por qué comenzó a sentirse muy triste y angustiado? Por el momento en que Jesús iba a comenzar a atravesar. Ese momento del cual Él le había hablado muchas veces a sus discípulos. ¿Cuál es ese momento? El momento que lo acercaba al de la crucifixión, al proceso
culminante de la cruz. Culminante a favor nuestro. Porque Jesús, después que resucitó, ahora sigue delante del Padre intercediendo por nosotros. Y les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Él no le dijo, quédense aquí para que duerman o descansen, sino para que permanezcan despiertos conmigo. Y le contó cómo se sentía angustiado, se sentía triste, una tristeza de muerte. ¿Por qué? Porque era el momento en que estaba sintiendo el peso de la carga por nuestro pecado y la consecuencia de esa carga o de esos pecados. ¿Cuál era? La muerte eterna. Pero al Padre poner la consecuencia de nuestro pecado sobre Cristo, Él está sintiendo esa carga. Como cuando usted está intercediendo por alguien y usted muchas veces como que esa carga se le transmite, como que ese peso, ese proceso de esa persona se le transmite a usted mientras está intercediendo. Por eso es que la gente después que termina de predicar o cuando va a predicar, cuando va a predicar, las personas cuando van a predicar, si ha orado bien, si ha buscado un mensaje en la presencia de Dios y el mensaje es de Dios, la persona va a recibir carga, la persona que va a llevar la palabra de Dios, si el mensaje es de Dios. Entonces dice, versículo 39, enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Algunas versiones dicen, Dios mío, si es posible, líbrame de esta copa. Como líbrame de esta prueba, líbrame de esta angustia, líbrame de este trago amargo, dice esta versión, la Dios habla hoy. Y dice que Jesús se fue a orar. Cuando uno ve aquí que dice este versículo, que enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Como que uno pudiera interpretar como que quizás Jesús se puso con las dos manos en la tierra y puso la frente en la tierra, o quizás se acostó. Pero cuando uno chequea en el libro de Lucas o en el Evangelio de Lucas, uno entiende qué fue lo que pasó. Y dice, se alejó de ellos, versículo, no es para que lo busquen. Lucas capítulo 22, versículo 41 dice, se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. De rodillas. De rodillas. Se arrodilló para orar. O sea que era una costumbre arrodillarse para orar. Y hay personas que nos da brega orar de rodillas. Pero si nosotros visualizáramos bien algunos versículos clave de la Biblia que nos quieren dar informaciones precisas, nosotros entendiéramos mejor qué es llevar una vida devocional delante de Dios. Jesús fue a orar delante del Padre, se arrodilló y puso la frente en el suelo mientras estaba orando, pidiéndole al Padre que lo librara de ese trago amargo, de esa situación tan difícil que estaba a punto de atravesar. Y como le dije, eso me recordó a Daniel. Daniel, en un momento en que
su vida aparentemente estaba en peligro y que los enemigos de Daniel creían que habían ganado, porque hicieron que el rey Darío firmara un decreto donde solamente por X cantidad de tiempo se pudiera adorar a él y a nadie más. Pero dice la Biblia allá en Daniel capítulo 6 versículo 10 que Daniel fue a su casa después que escuchó eso. Abrió la ventana de su casa que estaba dirigida hacia Jerusalén, o estaba como si fuera apuntando hacia Jerusalén, y fue a orar ahí, como siempre lo hacía 3 veces al día, y se puso de rodillas para hacerlo. Y recalco esto, como dije ahorita, a nosotros nos gusta mucho la comodidad. Muchos nada más quieren orar acostado en la cama. Si no tenemos 4 cojines, no oramos. Si no tenemos una alfombra, no oramos. Es triste eso. Pero lo más probable es que Jesús estuviera de rodillas ahí en el suelo. Y dice, si ustedes chequean, en el libro de Lucas dice que Jesús solía ir a ese lugar a orar, como lo hacía siempre. Si nosotros chequeamos en Lucas, donde comienza a dar detalles de este proceso de Jesús, dice, luego Jesús salió y según su costumbre, según su costumbre, fue a ese lugar a orar, en Getsemaní. Fue ahí a orar como lo hacía de costumbre. Pero en este momento se sentía angustiado, sentía una pena de muerte, una tristeza de muerte, una carga de muerte, aleluya. Y se fue con 3 de sus discípulos y le dijo que se mantuvieran despiertos mientras él se adelantaba unos pasos para orar. Manténgase despierto. Manténgase despierto. Yo no sé si eso te conmueve a ti. A mí me conmueve. Porque esa palabra que Dios le dijo a los discípulos, yo trato de cogerla para mí. Para mantenerme despierto. Y dice, enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. A pesar de que Jesús está en ese proceso, en esa angustia, en esa tristeza de muerte, y sabe que va a atravesar un proceso y ya está sintiendo esa carga, Él le está pidiendo al Padre que lo libre de esa carga, que lo libre de ese proceso, pero que no se haga su voluntad, dice Jesús, sino la de su Padre. Aleluya. Dice, luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Siempre digo cuando hablo de esto, yo sé que muchos predican que Jesús no pide tiempo de oración, en el sentido que no nos pide 15 minutos, 20 minutos, que 5 horas. Pero con esto yo entiendo que Jesús siempre está esperando más de nosotros. Que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo siempre están esperando más tiempo de nosotros. Que nosotros le demos más tiempo, que le dediquemos más tiempo a estar en intimidad con Él. Ni siquiera una hora pudieron estar conmigo. Aleluya. Manténganse despiertos, le dice, y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. La versión Reina Valera dice, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne
es débil. Y ahí es que quiero hacer énfasis. Mi hermano, Dios siempre está dispuesto a estar en intimidad con nosotros. Dios siempre quiere que saquemos tiempo para estar con Él. Siempre digo que un cristiano que ora es un cristiano victorioso. Y la oración en nuestra vida va a marcar la diferencia en nosotros entre ser un cristiano mediocre, un cristiano del montón, en ser un cristiano que afecte las tinieblas. La oración va a ser la diferencia en nuestra vida de oración. Y al nosotros tener una vida de oración, nos va a librar de muchas cosas. Jesús le dijo, oren. Si ustedes chequean lo que Jesús le dice, eso es poderoso. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros queremos, pero nos dejamos vencer por la carne, por las cosas del mundo, por las cosas que nos atraen. Pero el Espíritu siempre está dispuesto. De hecho, porque el Espíritu mismo es que nos empuja a buscar la presencia de Dios, a buscar la presencia del Hijo, a buscar de estar en intimidad con Él mismo. El Espíritu siempre está en nosotros provocándonos a que vayamos delante del Padre. Siempre. El Espíritu siempre está dispuesto, o sea, que el Padre siempre está dispuesto a que estemos en intimidad con Él, que el Hijo siempre está dispuesto a que estemos en intimidad con Él. El Espíritu siempre está ahí para esperarnos. Y si nosotros siempre buscamos la presencia de Dios y estamos en intimidad con Dios, eso nos va a librar de tentaciones. No es que va a evitar que las tentaciones vengan, sino que al llevar una vida de oración, eso nos va a ayudar a no caer en la tentación. Mira lo que dice, para que no caigan en tentación. O sea que las tentaciones sí van a venir. Los problemas sí van a venir. Pero si llevamos una vida de oración, vamos a salir victoriosos en medio de los problemas y vamos a salir victoriosos ante las tentaciones. ¿Qué hace una vida de oración? ¿Qué hace? Al llevar una vida de oración, nos va a ayudar mucho. Y traje algunas definiciones de en qué nos puede ayudar una vida de oración. Uno, una vida de oración te alejará de enfriarte. Una vida de oración te alejará de enfriarte. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo una vida de oración, el enfriamiento no va a gobernar en mí. Cuando yo llevo una vida de oración, siempre va a haber en mí una pasión de quererle agradar a Dios. Cuando yo llevo una vida de oración, siempre yo voy a querer más de Dios. Otra cosa que vino a mi mente cuando estaba pensando en esto es, una vida de oración te alejará de la contaminación. Una vida de oración nos va a ayudar de vivir lejos de la contaminación. Por eso que Jesús le dice a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. ¿Por qué? Porque cuando la tentación viene a nosotros y nosotros caemos en ella, nos contaminamos. Cuando nosotros no llevamos una vida de oración, tenemos puerta abierta para que otras cosas entren a nuestras vidas. Y esas cosas no
muchas de ellas no le agradan a Dios. Así que una vida de oración nos va a alejar de la contaminación. Aleluya. Otro pensamiento que vino a mi mente de una vida de oración es: una vida de oración te aleja de ser un mal padre, un mal hijo, una mala hija, una mala madre, una mala esposa, un mal esposo, un mal vecino, una mal vecina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo estoy orando correctamente, yo voy a entender qué es lo que Dios me pide de mí como esposo o como esposa. Si yo oro correctamente, yo voy a entender cómo ser un buen hijo o una buena hija. Si yo llevo una vida de oración y oro correctamente, yo voy a entender cuál es la responsabilidad mía como padre o como madre. Si llevo una vida de oración. Otra definición es, o otro pensamiento es: una vida de oración te aleja de una vida de tristeza y de desesperación. ¿Por qué hay tanta gente angustiada en el pueblo de Dios? Atormentada. Y estoy hablando de un estilo de vida, porque en un momento determinado se muere un padre o una madre y muchas veces esa tristeza nos golpea. Pero eso no puede permanecer en nosotros. O se muere un hermano de nosotros, o se muere un familiar o una persona que se va sin Cristo. Muchas veces esa tristeza nos golpea. Pero eso no es un estilo de vida. O no debe de ser un estilo de vida. Pero una gente que no lleve un estilo de vida de oración, o sea, un cristiano que no lleve un estilo de vida de oración, siempre su mente y su corazón, su pensamiento van a tener la puerta abierta para que la depresión entre a su vida, para que la tristeza entre a su vida y haga casa ahí. Aleluya. Pero si yo llevo una vida de oración, eso me va a alejar de la tristeza y la depresión, de que no hagan nido en mi vida, de que no se apoderen de mi vida. Hay cristianos que por no llevar una vida de oración viven con la cara siempre como un machete y lamentándose de la situación o de las situaciones. Aleluya. Vamos a llevar una vida de oración, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a llevarla. Dios está esperando de eso. Otro pensamiento que vino a mí fue: el cristiano que quiere tener una vida exitosa en Dios tiene que llevar una vida de oración. No hay otra manera. Ese es como si fuera un pensamiento casi que abarca todo. El cristiano que quiere tener una vida exitosa en Dios tiene que llevar una vida de oración. Y lo voy a repetir. El cristiano que quiere tener una vida exitosa en Dios tiene que llevar una vida de oración. Tiene que llevarla. Tiene que llevarla. Tiene que llevarla. Una vida de oración siempre te va a empujar a poner lo de Dios primero. Una vida de oración siempre te va a empujar a poner lo de Dios primero. Una vida de oración te va a ayudar a hacer una vida más fácil como cristiano. Una vida de oración te va a llevar a tener una vida más fácil como cristiano. ¿Qué quiero decir con eso? No es que no van a venir los problemas como hablábamos ahorita.
No es que no van a venir las situaciones, pero si nosotros llevamos una vida de oración, nos va a ser más fácil servirle al Señor. Una de las cosas que vi, o una enseñanza que tengo de los canguros es, el canguro cuando vas caminando al paso o va trotando, gasta más energía que cuando va más rápido. O sea que el canguro, entre más rápido va, menos energía gasta. Pues el cristiano, entre más ora, entre mejor lleva una vida devocional a Dios, se le va a hacer más fácil servirle al Señor. Se le va a hacer más fácil. Porque va a sentir menos la carga. Porque va a sentir menos la angustia. Porque va a sentir menos la tristeza. Aleluya. Porque vas a sentir menos los problemas. Y al llevar una vida de oración, su fe siempre va a estar activa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a estar activo y moviéndose y despertándolo en fe fe y de victoria en victoria y de gloria en gloria. Así, hermanos, que vamos a orar. Porque una vida de oración, un estilo de vida de oración, nos va a ayudar a agradarle más a Dios. Y es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. El Espíritu Santo siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice Jesús, oren para que no caigan en tentaciones. Van a venir las tentaciones, van a venir las dificultades, van a venir los problemas. Pero si llevamos una vida de oración, vamos a sobrepasar esos problemas, esa tristeza, esas angustias, esas situaciones de la vida, esos ataques de la vida, sin importar cuál sea. Vamos a pasarlo siéndole fiel a Dios. Llevemos una vida de oración, llevemos una vida devocional, de intimidad con Dios. Una vida de oración nos va a empujar a querer más de Dios, a leer más la palabra y a estar más enfocado en Dios. Vamos a estar más enfocado en lo de arriba y no en lo de abajo. Al llevar una vida de oración, vamos a estar más interesados en la cosa del reino y no en la de la tierra. Y con esto no quiero decir que no trabajemos, pero hagamos lo necesario que tenemos que hacer aquí, pero siempre enfocado en lo de allá arriba, no en lo de aquí abajo. Una vida de oración nos va a empujar a buscar el reino de Dios primero y su justicia. Amén. Amén.